Bienvenidos amigos y amigas de Antena Historia, un día más a tu podcast que te llevará a un emocionante viaje a través de los personajes más fascinantes de la historia. Soy Antonio Cruz y en este episodio vamos a sumergirnos en la vida de, creo yo que, un personaje extraordinario. Uno de los más extraordinarios de todos los tiempos, Leonardo da Vinci. Como sabéis, el Renacimiento fue una época de esplendor artístico y cultural, y en su corazón estaba Leonardo, un hombre cuya genialidad trascendió los límites de su tiempo. Reconocido por sus obras de arte, inventos y estudios científicos, Leonardo fue mucho más que un pintor célebre. Esto es lo que normalmente se diría de Leonardo. Pero si oyes el programa, te darás cuenta que yo no estoy muy convencido de esto. Así que, comenzamos. Bienvenidos a Antena Historia. Si quieres contactar con nosotros, tienes nuestro correo electrónico info@antenahistoria.com. También puedes seguirnos en Twitter en nuestro perfil @antenahistoria o nuestro grupo en Telegram. Y por supuesto, puedes dejarnos un comentario en iVoox, eso nos hará más visibles y ampliar así nuestra audiencia. Bienvenidos a Antena Historia. Bueno, antes de empezar, porque iba a empezar ya y se me iba a olvidar, pero bueno, os voy a decir una cosa, ya lo estamos moviendo en redes y demás, pero para que lo sepáis, el año que viene, el verano, en agosto del año que viene, entre el 12 y el 18, o sea, nos vamos a pegar 6 días de viaje a Normandía. Vamos a ver todas las playas del desembarco, todos los museos. Vaya, todo lo que se puede ver allí en Normandía va a ser, lo vamos a aprender absolutamente todo. Y además va a venir con nosotros David Díaz Cabo, que como sabéis ha estado un montón de veces allí, ha hecho un montón de programas sobre el tema de Normandía, de todas las playas de Gol, Juno, Utah, Omaha, etc. Los saltos en paracaídas, vamos a ver Puente Pegaso, lo vamos a ver absolutamente todo. Y él va a venir de guía con nosotros, nos lo va a ir contando todo. Ya sabéis que él tiene 2 libros con HRM Ediciones, precisamente son las guías turísticas e históricas sobre Normandía y sus playas y demás. Y nada, señores, el que quiera, ya sabe, entra en antenahistoria.com, te vas a Normandía, al viaje que tenemos, la pestañita, entras, ahí tienes toda la información, el PDF descargable con todo el recorrido que vamos a hacer, el hotel cuál va a ser, cómo nos vamos a mover,
el precio, absolutamente todo. Así que nada, entráis, vuelvo a decir, antenahistoria.com y allí tenéis la pestaña de Normandía. Así que nada, vamos a comenzar el programa porque ya os digo, lo iba a empezar y no iba a dar esta información. Así que vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí para contaros la vida y milagro de Leonardo da Vinci. Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en una pedanía, ¿no? que dependía de la ciudad de Vinci, a unos 35 kilómetros aproximadamente de Florencia. Era hijo de un notario, aparte fue también canciller y embajador de la República de Florencia, o lo que es lo mismo, de los Medici. Este hombre se llamaba Ser Piero Fruosino di Antonio. Bien, bueno, pues este hombre había heredado de un familiar una serie de terrenos y casas aquí en Vinci, ¿no? Pero además heredó con las tierras y la casa, heredó una esclava. Sí, una esclava, tal cual. Una esclava árabe. Una esclava árabe que se llamaba Caterina. Bueno, el nombre italianizado dio lugar a Caterina. Se ve que este muchacho, pues, era fervoroso, el roce hacer cariño, y tuvo un affair con Caterina, con su esclava. De este affair, de este roce cariñoso, pues hubo un fruto que fue Leonardo. Pues mira, ¿por dónde? Ser Piero, o sea, el padre, digamos que se lavó las manos como Pilato en ese momento. Oye, mira, este no es mi problema, este es tu problema. Y Caterina, pues, se lo tuvo que comer, así de claro. ¿Qué es lo que pasa? Estábamos en unos tiempos muy difíciles, hablando de 1452, y la esclava, digamos que es sacada de las tierras de Ser Piero. Se tiene que buscar la vida de la mujer. Y con el tiempo, en torno a los 5 años, cuando ya Leonardo tenía 5 años, Caterina, pues, contrae matrimonio con otro hombre. No se sabe, en algunos sitios dice que era un tonelero, en otros sitios se dice que era un curtidor. No se sabe a ciencia cierta. El caso es que este hombre, evidentemente, pues no quería cargar con el hijo de otro, con un hijo bastardo, ¿no? Aunque fuera de un señor, ¿no? Pero bueno, el caso es que la puso en el brete, la tesitura de o él o el niño. ¿Qué es lo que pasaba en aquella época? Pues que las madres tenían que hacer estas cosas. Se tenían que desprender de sus hijos, sobre todo si tenían hijos más pequeños o lo que fuera, o hijos con los nuevos hombres con los que estaban, y tenían que repudiar al suyo primogénito. En este caso es lo que tuvo que hacer Caterina para sobrevivir. El hecho es que, imaginaros, 5 años, Leonardo se queda sin madre, y evidentemente estaba sin padre, pero oye, hay un golpe de suerte. Y Ser Piero Fruosino di Antonio, digamos que le comen los remordimientos. Sería su hijo primogénito. Posteriormente tendría más, ¿no? Pero bueno, es su hijo primogénito, todavía no está casado. Y el hecho es que se hace cargo del niño. Bien, esto lo salva, lo que se dice salvado por la campana, ¿no? Leonardo, pues mira, entra a la casa de su padre, de Ser Piero, y allí realmente, pues,
tiene una buena vida. Tiene una buena vida. Serpiero se casa con una muchacha que le llevaba aproximadamente, creo recordar que era con 16 o 17 años que tenía. Y oye, hacen buenas migas. Su madrastra y él pues hacen buenas migas. Y vive relativamente bien. No tiene ningún tipo de problema. Es más, tiene una vida relajada. Se pasea por los campos, observa los arroyos, las aves como vuelan. Es un niño que se dedica a imbuirse en la naturaleza, a dibujar las aves, a dibujar los paisajes, a ver cómo transcurre el agua con esos arroyos. Todo esto sería muy importante para su futuro. El hecho es que, bueno, se le empieza a educar, entre comillas, porque realmente Leonardo no tiene una educación excelente, ni mucho menos. Al final aprende las 4 reglas y poco más, a leer y a escribir, y ya. Ni siquiera es capaz de aprender latín, que eso es una cosa, digamos, imprescindible para las élites del momento. Es lo que distinguía a un caballero de uno que no lo era. El hecho es que, como os digo, su vida era plácida, era una buena vida. Pero el padre veía que no era un niño que se esforzara en aprender, no era un niño que digamos que pudiera fajarse en la vida real de una forma habilidosa. Siempre parecía que estaba en babia. Así que el padre pues observa que Leonardo dibuja, y dibuja bien, y cree que ese puede ser un camino por el cual iniciar a su hijo para que en un futuro pueda ganarse la vida. Así que, como os digo, vivían en Vinci, a 37 kilómetros aproximadamente de Florencia, y en Florencia había un taller de Andrea Verrocchio, un excelente artista, pero no solo pintor y escultor, sino también arquitecto. En ese taller se fundía bronce, se hacía hasta armas de fuego. Y entonces, bueno, a merced a sus contactos, pues puede tocar los resortes necesarios para que Verrocchio lo acepte como aprendiz. En este momento, estamos en 1469, Leonardo tiene 17 años, que para la fecha era ya mayorcito, bastante mayorcito. Y Andrea Verrocchio dice, bueno, es que aquí mis aprendices empiezan con 5, con 6 años. Esto puede ser aproximadamente, no sé, imaginaros, ¿no? Habéis visto, por ejemplo, la película Master and Commander, ¿no? Cuando se ve los guardiamarinas en la Royal Navy, que eran niños pequeños, pero bueno, así se aprendían las cosas, ¿no? De aprendiz, bueno, pues en el arte de hacer arte, también se aprendía eso, a los 5 o 6 años, ya sabéis, limpiando pinceles, recogiendo las cosas, mezclando pigmentos, aglutinándolo, etc, etc, etc. Pero bueno, ya decía, Leonardo tiene 17 años. Pero bueno, estamos en Florencia. Andrea Verrocchio, os digo, es un excelso artista.
todo lo que sabemos de Leonardo parte, digamos, de unas crónicas de Giorgio Vasari. Giorgio Vasari es un artista, es un pintor contemporáneo de Leonardo, contemporáneo de Miguel Ángel o de Rafael, donde recoge en esas crónicas, hace un compendio de lo que se conoce de estos grandes señores de la pintura, la arquitectura y la escultura. Realmente lo que recoge son rumores, lo que se habla en corrillos. No hay ninguna investigación con papeles, no, es simplemente, digamos, una revista Hola de aquella época, lo que hace Vasari. Pues bien, ateniéndonos a que esto es lo único que se sabe realmente de él, porque Leonardo era prolífico a más no poder en sus escritos, en sus legajos, en sus cuadernos. De hecho, terminó legando más de 50.000 documentos, aunque hoy día solamente estén registrados como suyo 13.000, ¿no? Pero era un tío súper prolífico en sus legajos, pero nunca, en ninguno de ellos, habla de sí mismo. Nunca habla de sus orígenes, nunca habla de sus amores, nunca habla de su realidad del día a día. Nada, absolutamente nada. Leonardo da Vinci no escribió nada sobre él. Por lo tanto, lo único que sabemos de él es lo que Giorgio Vasari dice. Y yo he escuchado de Leonardo incluso que era bipolar. Y digo, perdón, ¿y eso de dónde te lo sacas? ¿Eso de dónde te lo sacas? Bueno, pues hasta eso, que era bipolar, bueno, como he dicho, que era cátaro, que era... que estaba en sociedades secretas, de todo, ¿no? Pues bien, venga, ateniéndonos a lo que sabemos. Como os dije, estaba en el taller de Verrocchio, con 17 años. Compitiendo, entre comillas, ¿no?, con niños de 5, de 6, 7 años. Es lógico que despuntara, ¿no? Y, oye, Verrocchio vio en él, sobre todo cuando le encargaron al taller de Verrocchio se le encargó el poner, digamos, el cimborrio, al final de la cúpula de María, de la Catedral María del Fiore, ¿no?, de allí de Florencia. Esa gran cúpula que tiene, pues arriba, justo donde está la cruz, podéis buscarla en internet, hay una bola, el cimborrio, ¿no? Aquí se le llama el cimborrio de la catedral, por ejemplo, aquí en Sevilla, ¿no? Pues ese cimborrio, esa gran bola, se le encargó al taller de Verrocchio. Bueno, allí se hicieron, con la participación de Leonardo, se hicieron toda la maquinaria posible para poder subir esa gran esfera creo que fue de cobre, sí, de cobre. Allí donde estaba, ¿no? Eso era un hito en la ingeniería, o sea, poder subir, porque se cree, bueno, realmente no es que se crea, se pesó, ¿no? Este cimborrio esta bola de la que os estoy hablando, la original no existe ya en Florencia, porque en 1600 hubo una tormenta gigantesca, por lo visto un rayo le dio a la bola y la tiró, ¿no? Una cosa. Pero bueno, se hizo una réplica posteriormente y se sabe que la réplica que se hizo estaba en torno a las 6 toneladas. Era una señora bola, 6 toneladas, bien. Pues se cree que la de Verrocchio todavía pesaba más, o sea que era para la época un entramado de grúas para poder levantar ese peso sobre esa gran cúpula, que por aquel entonces era el récord de las cúpulas que había. Creo que tiene 37 metros de diámetro, que precisamente, si habéis estado allí o pensáis ir a Florencia, entráis a la Catedral de Santa María del Fiore, en esa cúpula es una lástima, la verdad es que es una lástima, porque la cúpula es muy alta,
Pero esa cúpula está completamente pintada. Precisamente por este que yo os he hablado, que era el cronista de todos estos grandes. Por Giorgio Vasari, perdón. Esta cúpula realmente, si la veis, la podéis ver. Internet es la mejor manera de verla. Digamos que la puedes echar perfectamente a pelear con la Capilla Sixtina, sinceramente. Sinceramente, y no me equivoco. El problema que tiene es que la Capilla Sixtina, si habéis estado o queréis ir, la vais a ver perfectamente porque no es muy alta. Es chiquitita y además no es muy alta. Pero esta cúpula está muy alta y realmente no se aprecia, no se ve prácticamente nada. Se ve que está pintada, que hay figuras y demás, pero no se aprecia absolutamente nada. Es una lástima, sinceramente. Bueno, pues este Giorgio Vasari fue el que hizo todo el adorno de esta cúpula que os estoy hablando. Bueno, pues precisamente eso, como decía, viendo Verrocchio cómo había funcionado Leonardo en este trabajo, en este buen encargo, decide por cuenta propia que lo va a poner con él a hacer un cuadro. Cuadro que es el bautismo del Señor, el bautismo de Jesús, donde Verrocchio le encarga a Leonardo que haga uno de los ángeles que aparecen en el cuadro. Y mira tú por dónde la leyenda dice, porque no hay nada corroborado, la leyenda dice que Verrocchio, al ver terminado el cuadro y al ver el ángel que había hecho Leonardo, dijo, bueno, mi aprendiz me ha sacado años luz de ventaja, me ha superado con creces y como yo no voy a poder pintar como él en la vida, no pintaré más. Y se dice que Verrocchio, digamos, colgó los pinceles. Nunca más volvió a pintar. De hecho, nunca más volvió a pintar. Ahora, que fuera por eso o no se sabe. Esa es la leyenda, ¿no? Pues bien, esto que es lo que pasa cuando, digamos que ya empieza a tener cuerpo Leonardo dentro del mundillo del artisteo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en el mundillo del artisteo? Pues que hay muchas envidias, ¿cómo no? Y estas envidias se van a cebar con Leonardo. ¿Y cómo se ceba? Pues resulta que hay una denuncia donde se acusa a Leonardo da Vinci de sodomía, de homosexualidad. La policía florentina lo detiene, lo tiene durante, me parece que fueron 3 días, o no recuerdo si eran 3 días o 3 semanas, la verdad, no lo sé. Lo mantiene, lo interrogan, se ve el hecho, por lo visto le hicieron un seguimiento a un prostituto, ¿no? A un prostituto, y le echaron el guante y digamos que para rebajar su pena pues dio una serie de nombres de unos clientes, entre comillas unos clientes, y entonces pues así reduciría su pena y por lo visto no se pudo comprobar, no había ningún tipo de prueba contra Leonardo y se le exoneró, ¿no? Se le soltó sin cargo, ¿no? Como se diría ahora, ¿no? ¿Os acordáis, por ejemplo, lo que pasó? Fue un caso súper famoso aquí en Sevilla, ¿no? Pero bueno, fue a nivel nacional, pues el caso Arni. El caso Arni, ¿no? Que fue implicado Carlos Gurruchaga, es que no recuerdo ahora mismo, pero una serie de gente famosa, ¿no? Y a muchísimos de ellos, pues fue una losa tremenda, injusta y brutal. Y fue precisamente el mismo caso que le pasó a Leonardo. O sea, fue un prostituto que lo pillaron y largó una serie de nombres, digamos, como para que soltar el bulto y reducir pena, y metió en un berenjenal a todas estas personas que, por supuesto, después fueron todas exoneradas, ¿no? Esto fue el caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero es que lo que decía, por ejemplo, la abuela de mi mujer: hija, la honra es una cosa, es como el agua. Tú coges un vaso de agua, lo tiras al mar e intentas recogerlo otra vez. Así, tal cual. O sea, la honra, el honor, se pierde. Se pierde por completo. Y ya está marcado. Leonardo ya está marcado.
por una cosa u otra. El hecho es que ya tiene 27 años y porque se pega 10 con Verrocchio, ya crees que está suficientemente preparado para andar en solitario y funda su propio taller. Pero claro, un taller no es solamente pintar, esculpir, inventar, dibujar bocetos, construir maquetas, no. Un taller es una empresa con su contabilidad, es una empresa con sus compras, con sus ventas, con sus contratos, con sus cumplimientos de contratos. Y en esto, Leonardo era un verdadero calavera. Esto que decir, mira, el tío es un trabajador brutal, el tío es magnífico, pero como empresario no vale, ¿no? Pues efectivamente, como empresario no valía Leonardo. Así que bueno, ya estando en su taller, bueno, ya os digo, iba de mal en peor porque le hacían encargos. Oye, mira, me tienes que hacer el cuadro de mi mujer que para su cumpleaños dentro de 3 meses. Ah, no te preocupes, ya, yo te lo hago para acá, para allá, en vez de 3 años. Porque es que el problema de Leonardo es que Leonardo era muy perfeccionista. Era una persona que hacía el cuadro, lo rehacía, lo volvía a rehacer y una vez que estaba rehecho lo volvía a rehacer otra vez. O sea, era una cosa mala. 3 meses se convertían rápidamente en 3 años. Evidentemente, cuando ya lo tenía terminado, el que se lo había encargado o ya no estaba con su mujer o su mujer se había muerto o mira, que no te lo voy a pagar. El hecho es que no te lo pagaba. Digamos que todas estas cositas impagadas, ¿no? Por su falta de rigurosidad en cumplir los plazos, ¿no? Pues fueron engrosando, digamos, su colección particular. Pero no que fuera colección particular, sino que no lo podía vender, así de claro, ¿no? En aquella época no, nadie hacía, ¡oh, mira qué bonito, hacemos una exposición de arte! No, ahí se hacía todo por encargo. O sea, si tú ves a una mujer mirándose un espejo es porque alguien encargó que hiciera ese cuadro de su hija, de su novia, de su hermana o de su madre, mirándose un espejo. Si no, nadie te lo iba a comprar. Iba a tener tú a alguien que va andando por la calle colgado en tu casa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues eso. En aquel momento, pues mira, la iglesia le encarga a la Virgen del Clavel, que es así, la cumple en 1476. También hace el batisterio de San Juan. El batisterio es era un lugar, igual que si vaya a Pisa, está la torre de Pisa, está el batisterio, ¿no? El batisterio era donde que las familias nobles, las familias pudientes, bautizaban a sus miembros, ¿no? O sea, a cualquiera del pueblo llano no entraba en el batisterio ni de coña. O sea, era solamente para la gente de posibles, ¿no? Como todo en esta vida. Bien. El hecho es que, bueno, lo dicho va de mal en peor. Al final le encargan en 1481 un cuadro famoso que tiene, que es la Adoración de los Magos. Un cuadro que está inconcluso, no está terminado, ni mucho menos. Se lo encargan para un monasterio de franciscanos, el monasterio de San Donato o algo así. Exactamente, y no lo termina, ¿no? No lo termina porque parece ser, bueno, unos dicen, la verdad es que yo ahí no doy mucho Pablo, no creo que fuera por eso, pero bueno, os lo voy a comentar y después os digo por lo que yo creo que se fue, ¿no? Parece ser que cogió un rebote del 15, un mosqueo descomunal, porque no se le había cogido a él para decorar la Capilla Sixtina. Eso se dice. Entonces dice, ¿cómo? ¿Que no me habéis cogido a Michelangelo Buonarroti? Pues nada, me cojo un mosqueo como los niños chicos, ¿no? O sea,
pues, no respiro hasta que me mueran. Más o menos hizo esto. El hecho es que yo no creo que sea eso, ¿no? Yo creo que es que por aquel entonces, y es que además fue su siguiente paso, ¿no? Ya había exprimido, digamos, el caso de los Medici en Florencia. Y en Milán se hace un concurso de unas estatuas ecuestres y tal, se va a hacer. Y viendo que ya, digamos, él está marcado por lo que os he contado del tema de la homosexualidad, la sodomía y demás, aunque soltaron sin ningún tipo de problema y sin ninguna acusación. Pero bueno, lo digo, ya estaba marcado. Pues quiso cambiar de aire simplemente y aprovechar esta oportunidad en Milán, porque allí, en Milán, había otro de las grandes espadas, ¿no?, de Italia de aquella época, ¿no? Porque sí, en Florencia estaba Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico. En Milán, como decía, había otro gran espadón de la época, que era Ludovico Sforza. Ludovico el Moro, gran duque de Milán. Bueno, pues ni corto ni perezoso, Leonardo escribe una carta a Ludovico, una carta que se conserva, una carta que le dice que si lo contrata, no como pintor, como arquitecto, como ingeniero ducal, le va a hacer las mejores armas que se puedan pensar, las armas que se puedan tener. Le adjunta algún boceto de ciertas cosas. Eso ya le hizo, digamos, saber a Ludovico quién era Leonardo. Pero tuvo otro golpe de suerte, porque Leonardo hace un medallón con la efigie de un caballo y se la presenta a Lorenzo de Medici, esperando que Lorenzo, digamos, que lo acogiera bajo su ala y lo contratara, ¿no?, directamente. Pero Lorenzo dice que ahora mismo pues tiene, digamos, el tema cubierto, tiene el cupo desbordado en su mecenazgo, y entonces, pues, curiosamente, ya le había mandado la carta a Ludovico Sforza y ahora Lorenzo de Medici, de Florencia, lo manda a Milán precisamente para que le entregue este medallón con la cabeza del caballo, ¿no? Así para... Y además eso, como un emisario de Florencia, ¿no? Como un regalo de estado. Oye, mira, aquí te mando un tío que es impresionante, que funciona de PM, que es la leche, te lo mando para que tú lo pongas a trabajar a tu servicio. Además lo acompaño con este medallón, que es un regalo para ti, Ludovico, que te quiero mucho. Porque bueno, el hecho es que Florencia era una ciudad impresionante, cuna de todo lo que tú puedes saber, rica, comercialmente impresionante, bancariamente mejor, pero no era una potencia militar. Y Florencia le tenía miedo a Milán, o sea, así de claro, ¿no? Y Lorenzo de Medici quería estar siempre a buenas con Ludovico el Moro, con Ludovico Sforza, ¿no? Así que lo manda, digamos eso, como un emisario a Leonardo.
Pues bien, una vez estando ya en Milán, al servicio de Ludovico lo pone a trabajar de inmediato. Además le da, creo que el contrato, la cuantía del contrato era 10.000 ducados anuales, o sea, una pasta. Y lo contrata esto como ingeniero ducal, ¿no? Y como tal, pues mira tú por dónde lo coloca para organizar fiestas y espectáculos. Te diré, para organizar fiestas y espectáculos, sí. Porque en aquella época, todas estas fiestas no eran 4 tíos que se juntaban para hacer un botellón. Eran fiestas con decorados, con sorpresas. Por ejemplo, uno de los... se dice que Leonardo inventó el coche, ya ves tú. Inventó el automóvil, ¿no? Un aparatejo ahí con 3 ruedas y tal. Precisamente eso lo esbozó y lo hizo para uno de estos espectáculos de una de las fiestas de Ludovico el Moro. O sea, se dedicaban a hacer esto, a sorprender al resto de grandes familias en estas grandes celebraciones y fiestas con eso, con, digamos, arquitectura efímera, ¿no? O ingeniería efímera, grandes decorados que se movían, que cambiaban, ¿qué tal? Bueno, pues para esto lo contrata Ludovico Sforza a Leonardo. Bueno, se me había olvidado, anteriormente a que llegara a Milán, Leonardo ya pintó la Virgen de la Roca. Sabéis que hay 2 versiones, ¿no? Una está en Milán y otra está en Londres. Hay 2 versiones. Se cree que, bueno, porque la hizo con 2 hermanos también pintores, que tal, que cual. Aquí hubo un follón de, legal, donde se le permitió al final eso, que hicieran 2 versiones, porque en una no se hizo lo que el que había encargado esta obra, que era la Confraternidad de la Inmaculada Concepción, pues no estaba contento con la Virgen que había hecho. O sea, bueno, no con la Virgen, sino con el contexto, con el cuadro en sí, ¿no? Porque se ve al arcángel señalando a San Juan o sea, Jesús señalando también a San Juan, y ponen a San Juan como si fuera el centro del cuadro, y en el otro, digamos, en la otra copia, Jesús es el centro de la Virgen, con Jesús es el centro del cuadro, ¿no? Entonces, ahí hubo un follón legal y tal cual, y al final se hicieron 2 copias y demás, y que la podéis contrastar también en internet. Poner la Virgen de las Rocas de Milán y la Virgen de las Rocas de Londres, ¿no? Y la comparáis y veréis las diferencias, sobre todo en el arcángel, ¿no? Que está aquí a la derecha. Bien, bueno, con esta puntualización. Ay, Dios, que lo te de hablar vestido. Vamos a ver, ¿por dónde íbamos? Bien, y entonces, como os digo, o sea, habéis visto que lo que llevamos de programa, ¿dónde está el gran Leonardo que estáis acostumbrados a oír o leer? Ese fabuloso personaje. ¿Veis que es una cosa súper inflada? Vamos para adelante. Vayamos andando. Como os digo, en la corte de Milán, pues eso es lo que se dedicaban a esto, para hacer fiesta y tal. Dio la fiesta de la boda de Ludovico Sforza con Beatriz del Este, la de la hermana del duque con Alfonso I. O sea, dio todas estas fiestas. En aquel momento, Ludovico quiere hacer una gran obra para conmemorar a su padre, ¿no? A su padre ya fallecido, Francisco I Sforza, y piensa en una gran estatua ecuestre. Bien,
Bueno, pues esta, y alucinar, porque la estatua se las traía. Esta estatua iba a ser, como digo, de bronce, de bronce, iba a contener 70 toneladas. O sea, la estatua iba a ser 70 toneladas de bronce. Y lo dicho, como Leonardo era muy perfeccionista, empezó a hacer el molde de arcilla. Ludovico le decía, ¿la has terminado? No, todavía no, Ludo. Me queda un... Y ahora la volví a rehacer. Y ahora cuando iba a enseñárselo, digo, no lo vayas a ver porque tengo que darle unos retoques. La volvió a rehacer. Hizo varios moldes de arcilla de la susodicha estatua. Y mira tú por dónde. ya Ludovico el Moro ya estaba un poquito, tú sabes, mojeado. Ya estaba diciendo, te voy a comer por la oreja, te voy a reventar. Lo tiene ya terminado. Entonces, pues mira, Leonardo dice, mira que sí. Venga, ya tengo el molde de la estatua, ya nos vamos a meter a hierro con ella. Y entonces, cuando ya precisamente tienen los planes de producción y de fundición ya, resulta de que irrumpe en su vida los primeros franceses que había visto en su vida. Los franceses de Carlos VIII de Francia. Porque Carlos VIII invade el milanesado. Así que ese bronce que estaba destinado para el caballito se tiene que utilizar en fabricar cañones para defenderse de Carlos VIII. Así que ahí entra por primera vez y por suerte diría yo en la vida de Leonardo los franceses. Bueno, pues como digo, la cosa se contiene, los franceses están ahí, pero aguanta, Milán aguanta un poquito, Carlos VIII no mete y pisa el acelerador, así que todavía hay un entente cordial entre franceses y milaneses. Para aquel entonces, en el 1495, Leonardo se entera, porque le hacen llegar unos gastos relativos a un funeral. Y Leonardo diría, ¿y esto a qué viene? ¿Un funeral de quién? Pues mira por dónde. El funeral de su madre, Caterina, ¿no? Madre que lo abandonó con 5 años y resulta de que en esta época, en 1495, recibe los gastos de ese funeral de la madre que lo abandonó. Vaya, que mandar el más. No sé yo hasta qué punto lo pagaría con gusto, pero bueno. Bueno, de hecho se dice, hay otra historia también por ejemplo, con la Mona Lisa, con la Gioconda, ¿no? Que realmente se dice que no era la mujer de un mercader, del Giocondo, no sé qué. No, sino que era un retrato de su madre, por eso él no lo vendió, él lo tenía siempre consigo, viajaba siempre con él, etcétera. Es otra historia que se han sacado de Leonardo, esta vez con la Gioconda, con la Mona Lisa, ¿no? Pero bueno.
aquí llegamos, por ejemplo, bueno, en esta época, cuando tiene que pagar el funeral de la madre, es cuando ya le habían encargado, porque él estuvo 4 años haciéndolo, le encargan el famoso cuadro de la Última Cena en Santa María de la Gracia. Allí es un convento de dominicos que en el refectorio donde tiene que hacer ese enorme cuadro, ¿no? Bueno, realmente es un fresco, ¿no? O sea, lo tiene que hacer, se pega 4 años haciendo el tema. Ya con el tema de este cuadro, ya aquí ya es que patina el embrague a más de 1, más de 2 y más de 20. Yo creo que desde que Dan Brown hizo el Código Da Vinci, aquí se han vertido todo lo más grande habido y por haber sobre este cuadro, que si ahí está María Magdalena, que si el segundo por la derecha es el mismo Leonardo que da la espalda a la iglesia. Bueno, una serie de cosas impresionantes, ¿no? Pero bueno, el hecho es que tarda 4 añitos en hacer este cuadro. Si acaso después nos pararemos en la que se considera su obra maestra, que es la Gioconda. Y hablaremos un poquito de cómo está hecho, cómo no está hecho, porque sí, aquí hay ciertas cosas donde destaca, ¿no? Leonardo. Que realmente, o sea, obras de, digamos, 100% seguridad que fueran de Leonardo, creo que hay, de todas las que se le atribuye, que son aproximadamente una veintena, de las que hay, una veintena, 100% seguro, solamente está la Dama del Armiño. Esa es la que 100% está corroborado que lo hizo Leonardo. Las demás, incluido la Gioconda y esta, la de la Última Cena, porque también se dice que había... O sea, Leonardo no pintaba solo, tenía sus discípulos también. Ya estaba, por ejemplo, Salai, había una serie de discípulos. Y bueno, se le atribuye todo a Leonardo, pero en este caso, 100% la única que está corroborada y es fehaciente es la Dama del Armiño. Esa es la única. En fin, aquí se dice que por ejemplo, eso, que la que está a la derecha de Cristo, ¿no? En la cena es María Magdalena, porque la cara es prácticamente exacta a la de la Virgen de las Rocas. Una historia, una flipada que no sé si es porque a algunos les gusta o fumar lo que no deben o porque les gusta mucho elucubrar, ¿no? Pero bueno. Bueno, como os decía, ya había tenido el primer toque los franceses con el ducado de Milán, pero en 1499 las tropas de Luis XII de Francia pues conquistan definitivamente, bueno, o de momento, ¿no?, el ducado, ¿no? Así que Ludovico tiene que salir por patas, pero Leonardo se queda. Oye, mira, y a los franceses empiezan a tener contacto con este Leonardo da Vinci, con estas pinturas. Oye, y les gusta su estilo. De hecho, incluso Luis XII, cuando entra en el refectorio de los dominicos y ve la Santa Cena, quiere cortar el muro y llevársela para Francia.
Pero ¿qué es lo que pasa? Desde luego el norte de Italia y después, bueno, en esta época ya sabéis, ¿no? Todas las guerras que hubieron en Italia, estuvo, bueno, con Carlos I, después Francisco I, Pavía, etc. Esto era un ir y venir prácticamente de los franceses por Milán. En este caso, Ludovico regresa a Milán cuando los franceses se tienen que ir porque no podían mantener la plaza y demás, y Ludovico Sforza retorna. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que Leonardo no había seguido a su señor. O sea, si Ludovico el Moro se fue de Milán porque llegaban los franceses, perdió la batalla y demás, se supone que Leonardo tenía que haber seguido con su señor. Así que digamos que en un momento dado podían incluso considerarlo como un traidor, ¿no? Así que ni corto ni perezoso, pues Leonardo hace sus maletas y con su fiel Salai, ¿no? Que es su asistente, con el que se dice, se cuenta, se comenta que tenía un affair sentimental y tal, por el hecho constante que se dice de que, bueno, que Leonardo era homosexual y tal. Yo incluso lo dudo. De hecho, no hay datos fehacientes que digan que tenía o sea, que era homosexual, ¿no? Yo me inclino mucho más por lo prolífico en sus cuadernos, anotaciones, bocetos, esbozos de obra, esa cantidad de trabajo, que eso son horas y horas y horas. Yo creo que era una persona que incluso el sexo le venía grande, le daba igual. Creo que era una especie de misántropo, ¿no? Una persona que se centraba solamente en su trabajo y... Pero bueno, el hecho es que, bueno, Salai siempre estuvo con él hasta que, bueno, lo abandona en Francia y tal, ya lo veremos más tarde, ¿no? Y se marcha a Venecia. En Venecia se dedicó, pues prácticamente a lo que se había dedicado, a lo que realmente le daba el dinero, no la pintura. La pintura realmente... poco beneficio le dio en vida a Leonardo, ¿no? Se dedicó a lo que era la ingeniería, ¿no? Allí elaboró, pues, esos sistemas de defensa de la ciudad, ¿no? Para, posibles encontronazos que tenía Venecia constantemente con los turcos y demás, ¿no? Y poco más, ¿no? Propuso una serie de cosas, ¿no? De esclusas, ¿no? Para los canales y demás, pero poco más, ¿no? Realmente la estancia en Venecia fue cortita. Empezó, digamos que se convirtió en un artista, si podríamos decir, un artista nómada. Allí en Mantua, por ejemplo, pintó la Virgen y el Niño con Santana y San Juan el Bautista. Cuadro impresionante, las cosas como son. Vuelvo a decir, si realmente era de Leonardo. Después de Mantua, fue hacia Roma. Allí solicitó sus servicios César Borgia, el hijo del Papa Borgia, de Alejandro VI. Una vez más, contratado no como pintor, no como escultor, sino como ingeniero. Pues el ingeniero general de la casa Borgia, ¿no? Estuvo haciendo, inspeccionando y mejorando fortalezas y demás. Y en 1503 ya, el 18 de octubre, regresa a Florencia, donde fue contratado como arquitecto y además, creo recordar que ingeniero hidráulico. Aquí tuvo el famoso encontronazo con Miguel Ángel, porque a uno lo contrataron, la casa consistorial de Florencia, lo contrata a Leonardo para hacer la batalla de Anghiari, famoso cuadro de Leonardo, un cuadro enorme, ¿no? De 7 metros por
17 metros de ancho, o sea, una cosa, pero mira por dónde, unos por otros y la casa sin barrer, unos habían contratado a Alejandro y otros, Alejandro, otra vez lo he dicho, y a Leonardo, y otros habían contratado a Miguel Ángel. Ostras, ¿ahora qué pasa? Pero se presenta Miguel Ángel, oye, que yo tengo que hacer el cuadro aquí, en esta pared. ¿Cómo que lo tienes que hacer tú? Si a mí me lo han encargado, tengo que hacer la batalla de Anghiari. Ah, no. Miguel Ángel dice, no, a mí yo tengo que hacer la batalla de Cassina. ¿Cómo? Pero aquí no. Bueno, pues, y se llega a una decisión salomónica, ¿no? Y es que Leonardo pintó en una pared la batalla de Anghiari y Miguel Ángel pintó la batalla de Cassina en la pared opuesta. Por desgracia, las dos obras no han sobrevivido al tiempo, ¿no? Porque hubo un problema que, como eran pintura al fresco, bueno, tú coges una pared, digamos que le das cal, la reviste como si fuera de escayola, muy bien lisa, muy bien tal, y sobre eso, todavía húmedo, tú pintas. Entonces no se sabe si por la calidad de la pintura o porque estaba demasiado húmeda y entonces no agarraba bien la pintura, y resulta de que para aligerar el proceso de secado de la pared y poder pintar se prendió fuego. Un fuego, digamos, entre comillas, controlado, pero un fuego que se descontroló. Y las dos obras, tanto la de la batalla de Cassina como la de la batalla de Anghiari, se fueron a tomar por saco, ¿no? Imaginaron, ¿no? El problema, de hecho, bueno, todo eso se reconstruyó, se volvió a hacer, y mira tú por dónde, al final ni uno ni otro volvió a pintarla, y se le encargó. ¿A quién se le encargó? A Giorgio Vasari, a este que había hecho la crónica precisamente de estos dos grandes, ¿no? De Miguel Ángel y de Leonardo, ¿no? Y el artífice de la pintura que hay en la cúpula de Santa María del Fiore allí en Florencia. Aquí, como os digo ya, la enemistad entre Miguel Ángel y Leonardo era patente, ¿no? Leonardo incluso se opuso a que el David de Miguel Ángel se plantara donde se puso, se negó a dar el visto bueno, porque era una persona a la que se le consultaba, ¿no? Como experto, urbanista y demás, se le tenía como un gran ingeniero y tal, y incluso decía que, bueno, que el David de Miguel Ángel no podía estar donde estaba, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Ya digo, era odio visceral a Miguel Ángel el que tenía Leonardo. En 1504, Leonardo regresa a Milán, una vez que ya no estaba Ludovico, claro está, porque si no, Ludovico hubiera dicho que le corten la cabeza, ¿no? Y estaba Maximiliano Sforza, ¿no? Entonces volvió allí, y mira por dónde en este momento, en 1504, digamos que le toca a la lotería.
a Leonardo, pero la lotería, pero literal, ¿eh? Bueno, tampoco lo creáis que había quiniela ni nada de eso en aquella época. No, hombre, me refiero a que, como os dije al principio, él era hijo ilegítimo. Evidentemente, al ser hijo ilegítimo de Serpiero, pues no podía heredar absolutamente nada. De hecho, Serpiero tuvo 10 hijos más 2 mujeres. O sea, tenía 12 hermanos legítimos. Por lo tanto, él no iba a ver un duro de su dinero, ¿no? Pero mira, su tío, Ano del padre, lo hace heredero universal de todo lo suyo. Y no lo hace a ningún hijo legítimo de su hermano, sino lo hace a su primer hijo, a su primogénito, que aunque era legítimo, pero era su primer hijo, y fue Leonardo. Así que mira por dónde Leonardo se ve por primera vez en su vida con una pequeña fortuna que manejar, con el problema del dinero resuelto. Y oye, y en esta misma época, ya era en 1503, porque fueron 3 años los que tardó, comienza a hacer la obra cumbre, ¿no? La más conocida de él, ¿no? Que es la Gioconda. Sobre la Mona Lisa, pues ya se sabe, ¿no? O sea, sobre todo la identidad, ¿no? De quién era, ¿no? Bueno, lo más extendida era que era Lisa Girardini. ¿Y quién era Lisa Girardini? Pues era la esposa de un comerciante florentino llamado Francesco del Giocondo. Lo que explicaría, claro, el uso de esa palabra, de la Gioconda, ¿no? Para referirse a la pintura. Pero bueno, si nos ponemos en esta pintura, en esta obra, que es un cuadro muy pequeñito, no vayáis a creer que... No, es chiquitito. De hecho, como está puesto en el Louvre, con esa urna por delante y eso, te tienes que llevar las gafitas, ¿eh? Uno que esté un poquito cortito como yo ya de vista, le cuesta, ¿eh? Te tienes que llevar una gafita para verla bien. Pero bueno, esta obra, digamos que aquí, yo creo que es la única. Porque siempre a Leonardo se le dice que es un innovador, que es el precursor de muchas cosas, precursor de nuevas técnicas en la pintura, en la escultura, o sea que a raíz de su boceto la ingeniería avanzó, no se le da, pero que es mentira, o sea, no, vamos, el famoso tanque, el famoso coche, es que no existieron, o sea, no se hicieron. No fue precursor para nada. Eso fue posteriormente, en el siglo XIX, ya os digo, con el romanticismo, que se sobredimensionó la figura de Leonardo. Pero aquí sí, precisamente, en la Gioconda, sí se ve algo novedoso. Algo novedoso en la pintura, que hasta el momento pues no se daba. Y era que Leonardo utilizó la técnica del esfumato para crear esas transiciones suaves entre los tonos claros y las sombras, ¿no? Dando pues al cuadro prácticamente una apariencia casi tridimensional, ¿no? A ese retrato. A ver, entrando un poquito más al detalle de esta técnica del esfumato, que me parece importante para ver y apreciar la evolución de la pintura en este periodo, el esfumato se logra mediante la superposición, ¿no?, de múltiples capas muy finas de pintura, donde los contornos pues se difuminan gradualmente entre capa y capa y los bordes se suavizan. Con esto se consigue pues aplicando con pinceladas muy suaves y delicadas, ¿no? Que mezclan y fusionan los colores para evitar líneas o contrastes abruptos o líneas de contorno. El resultado final es una apariencia como borrosa, pero a la vez etérea, ¿no?
bueno, le da a esa pintura un aspecto real, le da un aspecto real. Igual que cuando tú asomas una ventana, lo primero lo tienes muy cerca, aprecias los detalles, pero lo del fondo se te difuma. Es que, pues yo creo que esa es la única aportación real de Leonardo. Así que como en aquella época, ya sabéis, ¿no? Las contiendas continuas en Italia por el milanesado, Carlos I de España y V de Alemania defendiendo su milanesado, los franceses atacando continuamente. En este contexto es donde está Leonardo en Milán, y ya aquí, en septiembre de 1515, el nuevo rey Francisco I, pues conquista Milán. Francisco I sonará, ¿no? Bueno, Francisco I, el que perdió en Pavía. El francés que perdió en Pavía. Bueno, que estuvo aquí en la torre de los Lujanes prisioneros. O sea, Francisco I era el enemigo público número 1 de España en aquella época, ¿no? De Carlos I. Bueno, en este momento, pues que Francisco I entra allí en Milán, Leonardo no va a cometer el mismo error que cuando vino su predecesor, que es quedarse allí para que cuando... No, ya directamente lo que hace es que se va con los franceses. Cuando se retiran. Y bueno, allí Francisco I, después de ser liberado y tal, regresa a Francia, instala a Leonardo en 1516 en el castillo de Clos-Lucé, cerca del castillo de Amboise. Y bueno, y allí lo contrata como arquitecto del rey y primer ingeniero de la corte, ¿no? Además con un sueldecito muy curioso de 10.000 escudos. Es una pastita más lo que ya tenía en la buchaca de lo que había heredado de su tío. Pues digamos que ahora mismo Leonardo era la primera vez en su vida que vivía sin agobios económicos, desahogado. Pero ¿qué es lo que pasa? Y siempre pasa lo mismo. Si es que esto es ley de vida, ¿no? Cuando ya eres mayor, que oye, mira, ya está la vida hecha, ahora que voy a empezar a disfrutar. Pues mira tú por dónde. Porque no se sabe realmente en qué fecha fue en concreto, pero se cree que por el 1517, tuvo un problema físico bastante grave, aunque no está recogido realmente, pero sí se sabe que en esa época perdió la movilidad del brazo derecho. Esa pérdida de movilidad en el brazo derecho, unida con la edad que ya tenía, posiblemente estamos hablando de que le sobrevino un ictus, ¿no? Ya sabéis, el ictus, si te viene por derecho, ahí no tienes nada que hacer. Y si te viene y te va y tal, pues mira, te quedan, depende de las secuelas que te queden. Pero una vez, aunque te haya dejado con poca secuela, el problema cerebral sí está ahí, ¿no? Y el problema cerebral es complicado, ¿no? Imagina aquella época, estamos hablando siglo XVI, ¿no? Ya os digo, ¿no? Se conoce eso, le pasó esto. Se sabe que en 1518 estuvo o se participó en las celebraciones del bautizo del heredero francés, del Cid de Francia, ¿no? Y también estuvo en la boda de Lorenzo Medici. Pero bueno, en este periodo también, en este mismo año, digamos que a perro flaco todo se le vuelven pulgas. Y en ese mismo año Salai, su compañero íntimo de prácticamente toda la vida, lo abandonó. Pues no es decir que ahí te quedas, tomamos, no, se mosquearon, no, oye, mira que no estoy de acuerdo con quedarme aquí en Francia, a mí me gusta más mi tierra, Italia, tal y cual, quiero volver a Milán, y oye, mira, venga, va, 2 besitos, un apretón de mano y un abrazo, y nada, ya nos veremos si acaso, ¿no? Le diría Leonardo, ¿no? No lo vería más porque murió, bueno,
Alejandro, o sea, Leonardo moriría antes, ¿no? Antes de que muriera Salah, que murió en un duelo en 1524. Bueno. Y así que eso, llegamos ya pues al 23 de abril de 1519, que es donde Leonardo, ya enfermo, pues va a fallecer, ¿no? Allí donde redactó su testamento, un testamento donde le legó todos estos papeles que os he dicho, que eran más de 50.000. ¿Cómo se conservan tanto? Pues sí, es que Leonardo tenía prácticamente un Diógenes de papeles, ¿no? Él no tiraba ninguno, cualquier ocurrencia, cualquier pensamiento, cualquier dibujo, cualquier croquis, cualquier cosa, lo tenía, lo guardaba y viajaba siempre con arcones llenos de papeles, ¿no? Bueno, pues todos estos papeles constituyen la herencia, ¿no? Aparte de, bueno, unos viñedos y tal y cual, que después la familia se reparte, etc. Ahí no voy a entrar, ¿no? Porque no nos interesa. Lo que nos interesa realmente es lo que realmente heredó la humanidad de Leonardo, que fueron todos estos documentos, todos estos dibujos, todos estos cuadernos, ¿no? Bueno, pues todo esto lo hereda uno de sus discípulos, que es Francesco Melzi. No lo he nombrado durante todo el programa, igual que no he nombrado prácticamente a Salah para nada, porque la figura central era Leonardo, y bueno, ¿para qué, no? Pero bueno, Francesco Melzi fue el receptor de toda esta documentación, que bueno, desde el punto y hora que la recibió empezó a desgajarse unos documentos por aquí y otros por allí. Realmente de esos 50.000 que había, ¿no? En un principio, pues lo que queda son en torno a unos 13.000, que además están todos en el archivo de la Ciudad del Vaticano, ¿no? Y ahí donde reposan sine die, ¿no? Y bueno, habéis oído, bueno, el tema de mecenazgo que era durante el Renacimiento, que los artistas pues dependían en gran medida, ¿no? De esto de los nobles y la burguesía adinerada para financiar sus obras. Los gobernantes y ricos comerciantes contribuían en eso, en generosos apoyos a los artistas. Bueno, y yo te pregunto, ¿y por qué no te haces mecenas de Antena Historia? Porque tú lo tienes más fácil que Lorenzo de Medici y que Ludovico Sforza. Tú lo tienes más fácil. Tú tienes ahora mismo ahí donde estás escuchándolo en la app de iVoox, tiene un botoncito azul que pone apoyar. Ahí tú le das y por 1,49 al mes, que viene a ser una cerveza, un vinito o un cafelito, nada más que por eso ya nos estás ayudando un montón. Ya nos estás ayudando a que sigamos empleando nuestro tiempo en hacerte pasar un rato agradable. Y un rato no diciendo tonterías, sino divulgando historia, que creo que hoy día hace falta más que nunca. Lo dicho, para ir terminando ya, os puedo decir lo que dijo el rey de Francia, ¿no? Francisco I, ¿no? Cuando murió a Leonardo, ¿no? Dijo lo siguiente, dice: nunca ha habido otro hombre nacido en el mundo que supiera tanto como Leonardo, no tanto en pintura, ni en escultura, ni en arquitectura, sino en filosofía. Ahí lo tenéis. Y si lo dijo el rey de Francia, el que lo conoció y lo protegió, ¿quién soy yo? Señores, lo dicho, terminamos el programa de hoy dedicado a Leonardo da Vinci. Y como siempre digo, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Se despide de todos ustedes Antonio Cruz. Adiós.